equipo que va a dirigir esta temporada Mariano Charlier y por eso lo tenemos del otro lado de la línea. Vamos a charlar un ratito con él. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Comentanos un poquito, porque la última vez que hablamos era cuando se dio a conocer tu llegada a la institución papera, pero ya, bueno, tenés incorporaciones varias de diferentes tipos y me gustaría que nos analices un poquito lo que ha sido el mercado para Círculo, qué fuiste a buscar, cuál era la idea, qué terminaste consiguiendo en torno a lo que el mercado también te permite y qué pensás de lo que han incorporado hasta el momento, ¿no? Que tenés jugadores realmente importante. Sí, la verdad que muy conforme, Rodrigo, lo que fue todo este mes de trabajo, eh, juntándonos todos los días con Kiko Casas, con Ariel Montenegro, con Fede López, analizando jugadores que te van llegando, que te ofrecen, y la verdad como te decía, contento porque siento que estuvimos a la altura del mercado. Solo me parece que pudimos cerrar incorporaciones de jugadores con mucha experiencia en la categoría y tal vez con categoría superior. Ujú. Entonces, nada, después es fútbol, hay que hacerlo funcionar a todos ellos, pero me parece que son jugadores que ya están probados en la categoría y que han tenido buenos rendimientos. Entonces, la verdad que contento desde ahí. Y después también hay que ir terminando de cerrar el plantel, de conformarlo, tal vez con jugadores con un poco más de proyección y a ver si ellos pueden explotar y por la edad también poder pasar y por qué no jugar en otra categoría superior, que tengan esa ambición. Ujú. También con una línea de jugadores del club, de la liga local, que hay chicos interesantes, entonces también los vamos a sumar a entrenar al plantel. Entonces, nada, yo creo que vamos a arrancar el lunes, te diría que con el 80-85% del plantel conformado, o sea, así que Claro. la verdad que contento, me parece que no sé si es tan habitual eso, entonces como te decía, y lo repito muchas veces, contento y agradecido también a los dirigentes del esfuerzo que están haciendo. Claro, bueno, hago un repaso rápido para nuestros oyentes. La renovación de Iriberri, la llegada de Eki Boiburu, de Francisco Gral, de Pedro Fernández, de Daniel Opaso, de Quimei Marín, de Martín Gómez, Facundo Cozzi y Facundo Rojas, hasta el momento como incorporaciones. ¿Qué te falta? ¿Por qué lugar de la cancha es donde todavía estás buscando para terminar ese 20% restante del plantel que nos comentabas? Ahí no sé si esa lista lo tenés ahí a Brian Cos, que es, No, bueno, no Brian Cos es un oficialmente al chico. menos, ¿no? No, no, bueno, sí, capaz no se pasó oficialmente, pero sí ya está cerrado. Bien, Brian va a iniciar también el lunes con nosotros, un chico que yo conozco de la época de los Civi, que ha claro. tenido muy buenos rendimientos conmigo. Y después, gracias a eso, llegó a firmar contrato, no tuvo mucho lugar allá y en el año pasado en Kimberley sumó bastantes minutos, así que tiene experiencia también en la categoría. Eh, Estamos ahí cerrando un lateral izquierdo, también un chico joven que ya está todo arreglado, lo único que queda es desvincularse de su club del año pasado, que tenía algunas deudas ahí en B Metro. Eh, y también un lateral derecho se va a sumar Mateo Sasso ya para arrancar, que también es un chico que firmó contacto con Aldo Civi, que jugó muchos partidos el año pasado en reserva, yo lo conozco bien y sé que puede aportar muchas cosas. Ujú. Entonces, nada, ahí también son esos dos puestos que nos faltaban, que ya por lo menos uno hay como para empezar. Te diría que todos los puestos están cubiertos. Tal vez un delantero más o un extremo más para tener variantes, pero nada, queremos iniciar así y realmente después con el día a día y como hay tiempo todavía, Claro. evaluar bien el plantel, hacer un buen diagnóstico y ver a partir de ahí qué nos puede llegar a faltar. Me parece que ahí también en ese listado eh, falta agregar a los tres chicos que ya tenían contrato el año pasado, como Jano Martínez, Julián Vilches y Alan Galeano, entonces nada, también son jugadores importantes que el año pasado tuvieron muchos minutos. Así que estamos para arrancar el lunes con un plantel de 25 jugadores, 21 jugadores de campo y 4 arqueros, así Uf, que un montón. estamos bien. Sí, 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 con 6 chicos que estaban jugando en liga local, pero que habían tenido un buen rendimiento el año pasado y se los había
ya informado que por lo menos iniciaban arrancando con el plantel del Federal, así que ahí lo vamos también a evaluar. Nosotros con Kiko estuvimos viajando estas 2 semanas que ellos arrancaron para conocerlos, y sí, los vimos interesantes, después hay que verlo en el día a día si se adaptan a lo que es el plantel del Federal. Claro, sí, bueno, eso es importante, ¿no? Porque ese es otro tema siempre central, para Círculo sobre todo, ¿no? Algo que parece sencillo, pero es bastante difícil, que es amalgamar el trabajo de la liga local o el equipo que dirige Furcade, que ayer tuvo un amistoso con Atlas, y bueno, tratar de cohesionar y hacerlo todo un proceso hasta llegar al equipo que juega en el Federal, ¿no? Que no es sencillo ese pasaje para algunos jugadores de la primera local a tratar de ganarse un puesto en un federal. No, yo creo que no es sencillo, pero también está ahora del lugar, en el lugar que me toca estar hoy a mí, poder estar abierto también a eso y abrirles una puerta y permitirles entrenar y conocerlos y que no sea solo que vayan a hacer sparring, que Claro. como pasa mucho. A mí me tocó estar bastante del otro lado. Tal vez si los jugadores juveniles lo que hacían era sparring y pocas veces participaban en las tareas del plantel superior. La idea nuestra es esa, obviamente de nuestro trabajo también, y nosotros nos jugamos mucho después en cada partido a este nivel, pero me parece que a los chicos hay que hacerle también un lugar en ese armado de plantel. No puedes traer 3 jugadores, por ejemplo, por puesto de la categoría, si no, nunca vas a poder sacar un chico. Me parece que ya mínimo el tercer lugar tiene que ser de un jugador del club. Y si ya es probado y tiene buen nivel y todo, debería ser como mínimo también el segundo. Pero en ese armado y de esa manera nosotros tenemos el mapa del plantel y creemos que también algún chico de la local nos puede llegar a dar mucho durante este año. Bueno, esperemos que sea de esa manera. Hablabas de un buen mercado, para lo que había en el mercado, hacer un buen trabajo en torno a eso. ¿Estaba difícil el mercado? ¿Está difícil el mercado? Siempre se pone cada vez más complejo, precios muy elevados, tratar de convencer a los jugadores de lo que pueden lograr en Círculo, que además se ha ganado un respeto institucional que me parece que hace más fácil tu trabajo a la hora de elegir, ¿no? Que cuando vayan a consultar cómo es jugar en Círculo haya cierta unanimidad sobre venir y estar tranquilos en Otamendi. Sí, bueno, eso me parece que fue tal vez la parte clave de este mercado, ¿no? Que Círculo ya se ganó ese respeto y esa trayectoria, trascendencia de que el jugador averigua, dice, che, y no, bueno, acá cobras al día, lo que te prometen, no vas a tener ningún problema, te consiguen vivienda para que puedas venir con tu familia, ya sea en Mar del Plata o en Miramar. Entonces los jugadores de ese lado saben y están tranquilos y están cómodos. Después, por eso te digo, estuvimos a la altura del mercado. Yo le marcaba un jugador que me habían ofrecido, lo veía, o alguno que yo ya conocía de antes. Bueno, a ver, déjame ver, y a las horas Ariel o Federico, che, mira María que estamos cerca, a ver si se puede llegar a dar, y lo terminábamos cerrando. Hubo pocos jugadores que se nos escaparon por un tema económico, lo que sea. Sí, son otros números, a diferencia de lo que yo estuve en el mercado Claro, sí. pasado con Aldo Civi, otros números totalmente distintos, ¿no? Son jugadores terrenales, son trabajadores del fútbol, y no son cifras como se maneja en primera. Ahí estábamos lejísimos, pero lejísimos. Hoy son muchachos que realmente sí, puede ser que tengan un buen pasar, pero cuando terminen de trabajar, de jugar, van a ir a trabajar enseguida, si es que no son muy prolijos. Nada, realmente se manejan otro tipo de números, que es la mayoría de los jugadores y los trabajadores del fútbol. A veces vemos y escuchamos cifras de lo que se gana en primera o afuera, lo que sea, y uno se cree que es eso, pero el fútbol en la gran mayoría es otra cosa, es todo esto, es pelear a día, se termina un contrato y no saber quién te puede llegar a llamar, hay un montón de jugadores dando vueltas de muy buen nivel y no tienen club, es difícil también esa vida. Sí, sin duda, bueno, hay que diferenciarlo y está bueno que lo hagas en ese sentido. Los dos nombres más destacados del mercado han sido Pedro Fernández, hablé con él
y decía, bueno, quiero jugar este torneo, no jugué nunca, y me pareció un lindo desafío. ¿Por dónde entraste con Pancho Gral, que es un jugador con una trayectoria bárbara, con una calidad probada, con una técnica probada muy importante y que puede ser un jugador clave para el juego ofensivo del equipo? ¿Por dónde charlaste y hablaste con él para poder convencerlo de que se sume? ¿No? No fue tan difícil, Ah, fue mira. medio al revés. Cuando yo a Pancho lo conocí, bueno, en principio en el 21, cuando él estaba en el Civios, me tocó agarrar un interinato con Facu y con el Pipa, y él estaba en el plantel, justo estaba lesionado para ese partido, así que no lo tuvimos. Ahí fue el primer contacto que tuve. Y el año pasado eres muy amigo de Fabi Asman, Ujú. y iba al predio cuando podía, ya con una mirada un poco más de entrenador que de jugador, y charlábamos de cómo entrenábamos, qué es lo que hacíamos en juveniles. A partir de ahí lo conocí, empezamos a seguirnos por las redes, y cuando yo hago la publicación de que agarré Círculo, él solo me dice, María, si estás en volante, Se contá ofreció, conmigo. se ofreció él. Claro, pensé medio que era joda. Digo, Pancho, dejé pasar, digo, bueno, ya después por WhatsApp, charlando, ¿me parece en serio? Sí, no, porque me gustaría quedar en Mar del Plata, mis hijas. Bueno, ahí charlamos, le expliqué lo que era la categoría, lo que se podía llegar a ganar, lo que es la cancha, y él muy abierto. Me dice, yo vengo de jugar en Honduras, me parece, y me dice, las canchas que no es sintético, las que es césped natural, tampoco son buenas. Yo me adapto, me quiero quedar acá, me gustaría trabajar con vos. Así que, bueno, nada, eso también cada vez que hablé con un jugador me sentí bien, viste, jugadores algunos que son más de acá de la liga local, como Eki Goiburu y eso, dice, no, nunca pudimos trabajar juntos, me gustaría que me dirijas un año, así que, nada, cosas lindas también, y a partir de ahí podemos armar el plantel que estamos armando. Claro, bueno, sí, eso siempre reconforta la tarea de uno claramente y además, bueno, ya lo vas a tener como, si sigue en ese camino, lo va a tener como asistente técnico en algún momento y evidentemente se está preparando para eso, ¿no? Claro, claro está. Sí, Pancho, sí, por eso puede ser por ese lado. Él ahora también, ahí en el Marquesado, que es donde vive, está haciendo como un emprendimiento de una escuelita de fútbol, con la cancha y todo ahí, así Bien, que, bueno, está un poco con eso. Así que hay que ver por dónde termina. claro. Por ahora que siga disfrutando como jugador, que es lo más lindo que hay en el fútbol, de jugar. Después todo lo demás es mucho más complejo, mucho más costoso, mucho más engorroso. Jugar me parece que es lo más lindo. Hay que disfrutarlo, cuando que pasa rápido después. Bueno, Sí. Mariano, gracias por estos minutos y éxitos para el inicio de la pretemporada del próximo lunes. Un abrazo, gracias por atendernos. Dale, gracias Rodríguez, abrazo grande. Hasta luego. Bueno, la palabra de Mariano Charlier, sí, confirmándonos ya que el lunes empiezan con algunos nombres más de los que han sido anunciados.